Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Hoy es domingo 17 de agosto de este 2025. Y bueno, los saludamos desde Cartago, Costa Rica. A todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube en este video, animarles siempre que esto no sea pues un video más, un tiempo más, sino que sea tiempo de edificación, tiempo de pesarse, tiempo de meditar, ¿no? Igual a la iglesia que hoy pues nos acompaña aquí en este día, ¿no? Voy a invitarlos, hermanos, para aprovechar el tiempo, que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, verso 8. Colosenses 2:8. Y mientras la iglesia lo busca, ahí en el video animarles, como siempre, el mismo consejo, tenga una Biblia siempre a la mano, ¿no? No se pierda esa experiencia de perderse uno en los libros y perderse hasta que uno le va agarrando como que el orden a los libros, ¿no? Pero bueno, es algo que cada uno tiene que hacer, es algo que cada uno debe aprender. Amén, hermanos. ¿Estamos todos? Colosenses 2:8. Colosenses 2:8, ¿qué dice el título ahí para ver si estamos todos ubicados? Plenitud de vida en Cristo. Amén. Dice la palabra, vamos a leer un versículo nada más, pero tenga ahí Colosenses 2, vamos a estar ahí. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Que cada vez tenemos oportunidad de leer, de meditar, de entender, pero desafortunadamente muy pocas personas toman la sabia decisión de vivirla, Señor. No podemos quedarnos ahí en solo leerla. Tenemos que hacer la vivencia en cada uno de nosotros. Así es que te damos gracias por ella, por ese manual de vida, Señor, porque por medio de ella podemos estar bien preparados para afrontar este sistema en el que vivimos cada vez más anticristiano, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, les estaba contando ahorita que empezó la prédica, bueno, que hoy es domingo 17 de agosto, ¿no? Pasado 15 de agosto se celebró aquí en Costa Rica el Día de la Madre. Hoy, si el Señor lo permite, después del servicio vamos a tener una pequeña actividad, un agasajo para ellas. Amén. Porque Dios honra ¿a quién? Al que le honra, ¿no? Así es que, aunque sí, sabemos que el Día de la Madre es todos los días, pero es bueno también que por lo menos saquemos un espacio. Es que eso es lo mismo, ¿no? Hay gente que dice, es que yo la Biblia la puedo leer en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí, pero si uno supiera que es verdad, entonces ni la leeríamos aquí. ¿Para qué? Pero eso es pura palabrería, ¿no? Después de ese paréntesis, vamos a entrar entonces a la prédica. Bien, hermanos, varias veces hemos repetido aquí desde este púlpito, y desde la radio, los que nos han escuchado, diferentes prédicas, pues que la vida de uno, hermanos, la vida de uno está llena de acontecimientos que a uno lo marcan, ¿cierto que sí? Y lo marcan tanto que uno los tiene presentes, y los tiene uno tan presentes que uno sabe la fecha. Por ejemplo, todos sabemos cuándo nacimos, ¿cierto que sí? Bueno, ya si alguien no sabe cuándo nació, pues son casos demasiado aislados, ¿no? Pero todos sabemos, por ejemplo, el día que nos graduamos de la universidad, el día que nos casamos. Todas esas fechas uno las tiene muy presentes porque hacen parte de lo que es la historia de cada uno. Acuérdense que la historia es esa recopilación de hechos, ¿qué? Pasados, ¿no? Hechos pasados. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno con la historia? Conocerla, ¿cierto? Aprender de ella, conocerla, porque la historia ya uno no se puede preparar para la historia, uno ya no se puede preparar para cosas pasadas. Con las cosas pasadas lo único que uno puede hacer ¿qué es? Conocerlas. Hay un dicho por ahí que dice que el que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla, ¿no? Entonces hay que saberla, ¿no? Pero hermanos, dentro de todos esos acontecimientos, sin lugar a duda, lo hemos dicho aquí, el acontecimiento más importante en la vida de toda persona, sin lugar a dudas, es el momento en que decidió entregarle su vida a Cristo. ¿Cierto que sí? Aunque no todo el mundo lo valore, ¿cierto, Martita? Aunque no todo el mundo lo valore. Pero ese es el acontecimiento más importante. ¿Por qué? Porque
no solamente lo hace uno aquí en lo temporal, sino que trasciende a la eternidad, ¿no? Entonces, ese es digamos, el momento más importante, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros insistimos mucho aquí en esta iglesia de que cada prédica que usted escuche debería ser una oportunidad en que cada uno se pese, ¿no? Medite. ¿En qué? Precisamente lo que estamos hablando. Si usted está o no está en Cristo. Porque dice la palabra, hermanos, que el que cree ser algo que no es, así mismo se engaña, ¿no? Entonces, ¿para qué va a pretender uno ser algo que no es? Entonces es mejor que uno sepa que no es para ir en pos de ¿qué? De ser. ¿Cierto decir? Porque el que cree que es cristiano, pues nunca va a buscar ser cristiano. ¿Por qué? Porque ya cree que es, aunque no sea. Mire qué trabalengua más bueno, pero más real, ¿no? Entonces, hermanos, dentro de ese caminar, algunos teniendo conciencia de la presencia de Dios en sus vidas, de su cristianismo, pues algunos hacen cambios en su vida y experimentan lo que nosotros conocemos como una conversión. ¿Cierto decir? Hay muchas personas que tristemente mueren sin haberse dado la oportunidad de saber que en Cristo hay otro estilo de vida. Tristemente mueren así. Hay otras también que mueren habiéndole entregado su vida a Cristo, pero nunca trascendieron en realmente entrar en una relación con Él. También lo sabemos. Hay muchas otras, como lo vimos la vez pasada, que vimos la parábola de la viña, que entran en los caminos del Señor ya en el ocaso de su vida. Ahora sí era pastor y entonces no se van a salvar, sí, pero ya lo hacen en un momento tal en el que es muy poco lo que pueden aportar a la obra del Señor. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos aquí de que nosotros somos qué cosa? Colaboradores de Dios. El Señor tiene un propósito para la humanidad. Mandó a su Hijo Jesucristo para que recuperara lo que se había perdido, para que marcara el camino a casa, para que nos volvieran a amistad con Él, pero Él se volvió a ir y dejó la misión en manos de ¿quién? ¿De quién? De la iglesia. ¿Con el respaldo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, como iglesia no podemos hacerle el quite a eso. Eso es algo que nosotros no podemos hacerle el quite. Entonces, hermanos, tristemente, esa es la realidad de muchos cristianos. Por eso es que es bien importante que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, de dónde venimos y para dónde vamos. Eso es clave que nosotros lo tengamos bien presente, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que meditar qué tipo de cristianismo es el que uno ha llevado hasta el día de hoy. Cada uno pésese hoy, 17 de agosto, son las, ¿qué? Van a ser las 11 de la mañana. Cada uno pésese qué tipo de cristianismo es el que ha llevado hasta ahora. Si es que tiene un cristianismo. Porque eso es lo primero que uno tiene que saber, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué tipo de cristianismo hemos llevado? Porque, hermano, vea, a veces la gran mayoría de nosotros, y de pronto usted en el video, la gran mayoría venimos de la católica, ¿cierto de sí? Y no voy a hablar de la católica porque la gente cree que por qué ataco hoy. No, no es que estamos atacando, no nos interesa atacar nada, sino que nuestro paso por la iglesia católica hace parte de nuestra, ¿qué? Historia, ¿cierto? Y acabamos de decir que la historia hay que conocerla. Entonces, hermanos, vean, hay mucha gente que cuando habla uno del catolicismo, pues se habla de una religión, ¿cierto? Que por lo general uno hereda, ¿cierto así? Y que uno comienza a practicarla, los que la practican, porque hay muchos que dicen, no, es que yo soy no practicante. Yo sí creo, pero no practico. Eso no existe, ¿no? Aquí, para que no salga de todas estas redes sociales. Eso no existe, es una fantasía. Pero cuando uno habla del catolicismo, generalmente habla de una religión que se mueve mucho por tradiciones. ¿Cierto que sí? Es una tradición. Uno nace siendo católico y entonces comienza a desarrollar ciertas actividades relacionadas con esa religión y uno ni sabe por qué. Bueno, uno sí sabe por qué, por tradición, ¿cierto que sí, hermanos? Pero entonces hay mucha gente que hasta le crece el dedo señalando a los católicos porque dicen, no, es que eso es una tradición, son puras tradiciones. Pero recuerden que alguna vez lo vimos, ¿no? Que cuando uno señala, hay 3 dedos señalándolo a uno. Y hay un dedo, ¿qué? Señalando que arriba hay alguien que también está viendo todo, ¿no? Entonces, hermanos, hablar de que eso de las tradiciones y todo se ve solo en la iglesia católica también es una fantasía, ¿no? El cristianismo, que no debería ser, pero el cristianismo está plagado de tradiciones también. Hay mucha gente que es cristiana por tradición, como se llama esta prédica, cristianos por tradición o cristianos por costumbre, básicamente. O sea, muchos salieron de la católica, vinieron a las tiendas, a las toldas o a las iglesias cristianas, pero ellos salieron de la católica, pero la católica no ha salido de ellos. Ustedes siguen desarrollando y siguen haciendo una serie de
costumbres y tradiciones, y a lo mejor muchos de ellos ni cuenta se dan. Entonces vamos a definir primero esas palabras para que cada uno se pese, ¿no? ¿Qué es una costumbre? ¿Qué es una tradición? Por ejemplo, una costumbre, hermanos, una costumbre es un modo habitual de obrar que se establece por la repetición de los mismos actos o por tradición. Se trata, por lo tanto, de un hábito. Esas son costumbres, ¿no? Entonces uno dice, mira, ¿y a qué horas te levantás? Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. ¿Y eso por qué? Por costumbre. Porque es una acción, ¿qué cosa? Repetida, ¿cierto? Es decir, repetida. Entonces eso es una costumbre. Ahora, la tradición es un conjunto de ¿qué? De costumbres. La tradición es un conjunto de costumbres, de prácticas o de creencias transmitidas de generación en generación dentro de una comunidad, sociedad o cultura. Las tradiciones pueden abarcar cosas religiosas, festividades, la manera de vestir, la forma de cocinar, canciones, danzas, bueno, tantas cosas que hacen parte de ¿qué? De las tradiciones, ¿cierto que sí? Hace poquito vimos aquí, ¿se acuerdan que pasaron la Virgen y todo eso? ¿Eso hace parte de qué? De las tradiciones, ¿no? Que también es una costumbre, porque es repetido el asunto como tal. Entonces, hermanos, esa es la gran diferencia entre una costumbre y una tradición. Uno no debería ser cristiano bajo ninguno de esos parámetros, ¿cierto que no? Uno debería ser cristiano, ¿por qué? Por convicción. Qué bueno que viniste, Borjito. Por convicción, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué es una convicción? Una convicción es ese convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que le permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Eso es convicción. Entonces, ¿por qué eres cristiano? No sé, pues, o sea, es que en mi casa siempre los domingos vamos a la iglesia, es parte de las costumbres. Cristiano por tradición, por costumbre. ¿Por qué eres cristiano? Porque yo he llegado a la conclusión por medio del conocimiento que tengo de la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que ha sido depositado en mí, que creo firmemente en lo que Él enseñó, lo sigo, lo amo, quiero ser como Él. Entonces tengo un convencimiento. ¿Soy cristiano por qué? Por convicción. Entonces, de ahí, de todas esas definiciones que les he dado, hermanos, es donde surge aquello que dicen, es que el cristianismo no es qué, no es una religión, sino una relación, ¿no? Entonces, ahora, ustedes dirán, pastor, pero ¿qué diferencia entre uno y lo otro? Ya lo habíamos visto aquí, pero se las digo otra vez. ¿Qué es una religión? La religión es un sistema de creencias, costumbres, símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas construidas por un conjunto de principios o creencias. Eso es una religión. ¿Cuántas religiones hay? Ni se sabe cuántas hay. Entonces, eso no queremos que sea el cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor escogió su pueblo para que lo siguieran, precisamente no querían que entraran en ese paquete, sino que fueran un pueblo ¿qué? Diferente, un pueblo particular. Entonces, por eso uno dice, ay, el cristianismo entonces es una ¿qué? Relación. ¿Qué es una relación? Es una correspondencia o conexión entre algo o alguien o entre personas. Entonces, cuando uno habla de relación, que dice que es una correspondencia, cuando hay correspondencia tiene que haber ¿qué? ¿Ah? Comunión. ¿Y qué más? Reciprocidad. Ella es la hermana de Jorgito, ¿para qué? O sea que hoy estoy bombardeado ahí en esa mesa. Reciprocidad, o sea, yo doy y recibo. Eso, las relaciones tienen que ser así. O sea, la única relación que es incondicional totalmente, ¿cuál es? ¿Cuál? La de los hijos no tanto, pero estuviste cerca. ¿Cuál es la única relación que uno podría decir? Esa sí es incondicional. ¿Quién? Estamos celebrando hoy el Día de las Madres, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, los padres también, pero hoy hablemos de las madres. Es así. Ella no, bueno, no todas, ¿no? Pero alguna, la mayoría no. O sea, se despojan hasta de lo que no tienen sin pedir nada a cambio. Yo pensaba que hay un mar de amenes de todas las madres, pero bueno, el caso, porque alguien podría decir, Dios. No, Dios no. El amor de Dios es condicional, ¿no? ¿Acuerdan lo que leyó el hermano Álvaro al principio, no? Apaguen los celulares, cierren celulares, estén aquí. Nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que uno está ¿dónde? Donde la mente está, ¿no? Si usted no está aquí poniendo cuidado, está aquí físicamente, pero usted puede estar en la China. Entonces, cierren los celulares, o sea, es tiempo de escuchar la palabra. Si es que les interesa, ¿eh? Porque si no les interesa, pues no importa. Pero bueno, el caso, hermanos, es que entonces, por eso uno dice que el cristianismo es una relación, pero
como es una relación y tiene que haber reciprocidad, tiene que haber correspondencia, entonces uno tiene que conocer a aquel con el que se está metiendo, ¿no? Entonces por eso es que se distingue eso. Les estoy diciendo eso, hermanos, como una plataforma para meternos en lo que queremos desarrollar, ¿no? Entonces a raíz de eso, a raíz de todo eso, es que surge el término cristiano, ¿cierto? Es decir, a raíz de eso, cristiano. ¿Qué es un cristiano, hermanos? Ah, no me va a decir que es un jugador de fútbol, pues. ¿Cristiano qué es? Sí, esa es la definición clásica. Usted pone en el diccionario, ¿qué es un cristiano? Seguidor de Cristo. Entonces, por eso es que se hablan de que hay cristianos, ¿qué? Católicos. Acuérdense, es que yo soy cristiano católico. ¿Por qué? Seguidor de Cristo. Y entonces uno diría, pues cierto, no tengo argumentos para debatir eso. ¿Cierto que sí? Pero, hermanos, ahorita vamos a ver que eso de ser seguidor, pues tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Pues además de ser seguidor de Cristo, un cristiano no solamente es que sea seguidor, sino que tiene que depositar su fe en la persona de Cristo. Ya eso es otro nivel. No es solamente seguir por seguir, sino que hay que depositar mi fe en Él. Y ustedes saben que, siendo normales o en condiciones normales, uno no debería, digo no podría porque usted puede hacer lo que quiera, pero uno no debería depositar la fe en cualquier persona. ¿Cierto que no? Ahora, aunque hay gente que sí, pero uno no debería depositar la fe en cualquier persona. ¿Qué necesita uno para depositar la fe en alguien? Conocerlo, ¿no? Eso ya ustedes lo manejan. Entonces, hermanos, acuérdense que tenemos un principio en la iglesia que dice que uno no ama, ¿qué? Lo que no conoce, ¿no? Entonces, todo eso ya lo hemos visto en algún momento y ya sabemos que conocer a una persona no es casualidad. Conocer a una persona requiere, ¿qué? Tiempo, hay que invertir, hay que esforzarse también, porque hay gente que es bien complicada de conocer, ¿cierto que sí? Pero requiere relación, caminar con esa persona. Vea, los que somos casados sabemos que uno lleva años con la esposa y uno todavía no la conoce del todo, ¿cierto, Fabricio? Eso, amén. Todavía hay cosas que conocer, ¿no? Entonces, pero el conocer, aunque requiere esfuerzo y todo eso, tiene su recompensa, ¿no? Siempre y cuando lo que uno conozca sea bueno, ¿eh? Porque si lo que uno comienza a descubrir no es bueno, pues más bien eso rompe cualquier relación, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en línea a eso que les estaba hablando del término cristiano, porque ustedes saben que, ya lo hemos visto también, la Biblia no es que haga mucha referencia a cristianos como tal. De hecho, el Nuevo Testamento solo menciona 3 veces la palabra cristiano, ¿se acuerdan? La primera vez cuando les fue llamado cristianos, ¿dónde? En Antioquía, ¿cierto? Así se les llamó cristianos. Después, cuando Agripa le dijo a Pablo, ¿por poco qué? Por poco me persuade de ser cristiano. Y la tercera vez es cuando Pedro le escribe a la iglesia y le dice, vean, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Nada más, para de contar, ya no se menciona la palabra cristiano más. Sin embargo, la palabra discípulo sí se menciona muchas veces, ¿no? Entonces, ahí viene el asunto de decir, discípulos y cristianos. Entonces, ahora entiendo por qué el Señor cuando mandó la gran comisión, Él dijo, hey, vayan y hagan cristianos. ¿Dijo eso? No, dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, porque es otro nivel. Es otro nivel, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre ser un creyente normal o una persona que le ha entregado su vida a Cristo y ser un discípulo como tal, ¿no? Entonces, hermano, vea, inclusive ni los mismos cristianos, entre comillas, ni la misma gente de la iglesia se hacía llamar cristiano, ni ellos mismos. ¿Cómo se presentaban ellos? Ellos se presentaban como discípulos o como los santos de la iglesia de tal o como los hermanos tal, ¿cierto que sí? Saulo de Tarso, antes de convertirse, ¿cómo le decía a los cristianos? Los del camino, ¿cierto que sí? Entonces, este término cristiano, hermanos, más que un calificativo y todo eso, estaba leyendo un poco ahí de cuando surgió el término, era más como un apodo de los gentiles, porque eso vino de los gentiles, eso no vino de los judíos. ¿Sabe cómo le decían los judíos a los cristianos? La secta de los nazarenos. Así le decían. Y cuando decían los nazarenos, era como despectivo. ¿Por qué? Porque acuerde que Nazaret no era así como la mejor ciudad que hubiera, ¿no? Tampoco, ¿no? Por eso es que alguien por ahí dijo, cuando dijeron, es que ahí está el Mesías. ¿Y de dónde viene? De Nazaret. ¿Qué dijo esa persona? Pero de Nazaret sí saldrá algo bueno. ¿Entienden? Entonces, por eso le decían la secta de ¿quién? De los nazarenos, ¿no? Entonces, más bien el término cristiano fue como una especie de apodo que pusieron los griegos, que les gustaba ponerle apodos a todo, ¿no? O sea, ellos
generalmente era como para burlarse, ¿no? Por ejemplo, ellos a los que seguían a los seguidores del general romano Pompeyo le decían pompeyanos. A los del general Sula, sulanos. A los del Nerón Augusto, agustinos. Y así, ¿no? Entonces tenían su apodo. Entonces, a los que siguen a Cristo, cristianos. Pero era muy despectivo el asunto. Era tan despectivo que acuerden lo que les dije ahorita a Agripa, como burlándose de Pablo, le dice, uy, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. O sea, casi caigo, como si fuera una desgracia ser cristiano, ¿no? O les dije ahorita también que Pedro le decía a la iglesia, vea, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, tranquilo, no se avergüence. Entonces no era tampoco algo así como que a la gente le gustara que lo llamara. Ya después obviamente la religión cristiana, la iglesia como tal, trascendió y comenzó a llamar así de esa manera, ¿no? Amén, hermanos, ahí vamos, ¿no? Amén, ¿no? Entonces, uno no debería quedarse ahí, uno debería trascender a ser discípulo como tal. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue un libro, o es, digamos, toda una serie de libros escritos por discípulos. ¿Para quiénes? Para discípulos, ¿no? Discípulos para discípulos. Más de 270 veces se nombra la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, el Señor cuando escogió sus 12 discípulos, no fue que se hizo aquí y dijo, los 12 primeros que lleguen. No, entonces no. No, el llamado fue ¿qué? ¿Cómo fue el llamado? Personal, ¿no? No por uno, personal. Y a cada uno lo llamó por su nombre, ¿cierto decir? Por su nombre. Entonces fueron escogidos por él realmente. Entonces no fue algo como al azar, como tal. El mismo Judas. Judas tuvo el mejor maestro, ¿cierto decir? Judas estuvo con el grupo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Judas traicionó al Señor? O sea, él escuchaba lo mismo de los demás. Comía lo mismo de los demás, ¿cierto decir? ¿Por qué Judas traicionó al Señor? ¿Ah? Porque no le creyó, ¿qué más? Dinero. Pero hay una respuesta así contundente. ¿Por qué Judas habrá entregado al Señor? ¿Por qué Judas lo traicionaría? ¿Por qué? ¿Por qué? Por envidia y todo eso. Porque tenía que resucitar. Sí, bueno, hacía parte del plan. Pero la respuesta es más sencilla de lo que ustedes creen. ¿Por qué lo traicionó? Porque quiso. Porque fue una decisión personal. ¿Eso qué quiere decir? Ese ejemplo de Judas, ¿sabe qué es? Cualquier discípulo del Señor es candidato ¿a qué? A traicionarlo. Cualquiera. Usted, los que se digan, usted en el video, todo el que se diga que es discípulo del Señor, usted es candidato a toda hora ¿de qué? De traicionar al Señor. Y no necesariamente por 30 monedas. Muchas veces se le traiciona hasta por menos de eso. Trabajo, una mujer, una excusa, una fiesta, un paseo, lo que sea, ¿no? Se le puede traicionar de esa manera. Entonces, muchos critican a Judas, pero hay gente que hasta por menos lo ha traicionado. ¿O se acuerdan de la parábola de la cena, no? Que la hemos visto aquí, que una gran cena. Algunos vinieron, otros no, y todo el mundo comenzó a poner excusas, ¿no? ¿Recuerdan? Es que me casé, no puedo ir. Y entonces, ¿por qué no vienes con tu esposa? ¿Cierto? Es que compré ya una finca y tengo que ir a verla. Bueno, si ya la compraste, pues déjala ahí, bien, después la ves. ¿Me entienden? Entonces, las excusas siempre están a flor de piel, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, les decía ahorita también que cuando vimos la definición de cristianos, un cristiano es un seguidor de Cristo. Eso de los seguidores, hermanos, no le garantiza a uno absolutamente nada, ¿no? Vea, yo les voy a poner un ejemplo real, sacado calientito. Nosotros en la página de YouTube de la iglesia tenemos 23.400 seguidores. ¿Por qué se ríe, ahorita? Tenemos 23. No, pero sí es es como para reflexionar. La página de la iglesia tiene 23.400 seguidores, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos una prédica, a duras penas llegamos a 400 vistas. 400 vistas. Eso no es, ¿qué porcentaje era eso? Ni sé. Ahora, de esas 400 vistas, o sea, a lo mucho 30 suben el dedo. Ahora se dirá, pastor, ¿y a usted le interesa eso? Pues no es que me mueva eso, pero eso sí es muy importante eso, porque eso, entre más likes tenga un video, pues más se comparte, más se difunde, y más el mensaje puede llegar, ¿no? Pero bueno, 30 dedos. Y de toda esa gente, 1 o 2 comentarios. Esas son nuestras estadísticas de los videos. Obviamente no hacemos videos de prosperidad, ni de desatar demonios, ni nada de eso, entonces uno entiende eso. Pero entonces uno dice, y entonces, pastor, y los 23.400 seguidores son eso.
seguidores. ¿Entiende? Entonces, uno no debería de calzar dentro del concepto de cristiano como un seguidor de Cristo. Nada más. O sea, hay que ir más allá de ser seguidor. Por ejemplo, de esos 23.400 seguidores, habrá un grupito que son, ¿qué cosa? Discípulos, que son fieles a la iglesia, que apoyan, que están ahí, ¿entiende? Entonces eso de los seguidores, pues nada que ver, ¿no? Como tal. Ahora, hay mucha gente que se muere por los seguidores, ¿no? Es que ya llegué a los 100, llegué a los 500, a los 3.000, bueno, allá cada uno con su tema, ¿no? Entonces, hermanos, para ser discípulo del Señor, pues obviamente hay que conocerlo, hay que saber cuál es el carácter de Él. Y la única manera de entrar en ese contacto, obviamente todos lo sabemos, y los que no lo sepan, pues se lo digo, solamente por medio de un nuevo nacimiento, no hay otra, ¿no? Una persona en pecado no puede ser discípulo, jamás. Usted tiene que nacer de nuevo y entrar en una relación con el Señor, ¿para qué? Para caminar con Él y empezar ¿a qué? A conocerlo. Y en medio de esa relación, el Señor te va a mostrar lo que Él es, ¿para qué? Para que tú seas como Él. Recuerda que eso está escrito, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? Le puedo mandar un consolador, ¿para qué? Él va a tomar lo mío y se lo va a hacer ¿qué? Saber a ustedes. Y además les va a dar testimonio de que lo que está aquí es cierto. Pero solamente por medio de un nuevo, ¿qué cosa? Nacimiento. Básicamente eso, ¿no? Amén, hermanos. Ya después, y les estoy diciendo eso para que meditemos hoy y salgamos hoy de aquí. Los que son cristianos, obviamente los que entraron sin ser cristianos, ojalá salgan siendo cristianos, pero que salgamos todos hoy con la convicción de la responsabilidad que tenemos, hermanos, cuando decimos que somos cristianos o cuando decimos que somos discípulos todavía más. Y les voy a leer un versículo para que ustedes tengan o dimensionen la responsabilidad que está en 2 Corintios 2:14, dice la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, ¿cómo manifiesta el Señor el olor de su conocimiento? ¿Cómo lo manifiesta? Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Entonces, mire la responsabilidad que tenemos de ser buenos recipientes. ¿Para qué? Para ese grato olor de su conocimiento. Por eso se acuerda que hay toda una parábola, una historia del vino nuevo, en odres nuevos y todo eso. Y que hay que ser un buen recipiente para poder aguantar ese voltaje. Ahora usted dirá, pastor, ¿usted está queriendo decir que el Espíritu Santo es un voltaje? No, yo no estoy diciendo nada de eso. Simplemente utilicé una palabra, un eufemismo. Bueno, no es un eufemismo, es un símil o una analogía de que es tan, como decía Pablo, es que la potencia que actúa en mí. ¿Cierto que sí? Es algo tan fuerte, básicamente. Amén, hermanos. Entonces, y lo pone uno a pensar todo eso porque hay tanto escrito sobre las responsabilidades que tenemos, pero hoy en día, hermanos, es una realidad que estamos atravesando una disyuntiva, ¿no? ¿Acuérdense? ¿Qué es una disyuntiva? Es como algo que se sale, ¿no? Es como no sé, o sea, como los dos lados de la moneda y para dónde agarro, o sea, no sé qué hacer, o sea, estoy confundido. Hay una disyuntiva básicamente porque cualquiera podría pensar que hoy en día el cristianismo está teniendo un gran auge, ¿no? Porque uno ve las iglesias llenas, cada vez más llenas. Usted pasa, bueno, nosotros cuando venimos acá y pasamos por aquí por Taras, pues vemos una mega iglesia que está ahí llenísima, 3, 4 cultos al día y todo ese asunto. Entonces uno diría, wow, qué bueno, gracias a Dios que el cristianismo está en auge. Diría uno, ¿no? Pero bueno, ya todos conocemos la historia de esas mega iglesias. Pero a su vez también el cristianismo está en un periodo de descrédito. O sea, está muy desprestigiado, ¿sí? Como dice Jorgito, el ser cristiano como tal, ¿no? Y entonces ahí es donde entra qué tipo de cristianos somos, básicamente. Si somos cristianos por convicción, porque realmente creemos, porque sabemos que hay un precio que pagar, porque sabemos que hay unos frutos que mostrar, o si realmente somos cristianos simplemente por costumbre, por tradición, o cómo se le llama algo que se repite mucho y que todo el mundo lo practica. ¿Cómo se le dice a eso? Uno dice, eso está de moda, ¿cierto que sí? Entonces, ser como cristiano, ¿por qué? Porque se volvió una moda ser cristiano. Hoy en día todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano, ¿no? Todo el mundo se para a recibir un premio, puede ser lo que sea, decir, para la gloria del Señor. Y entonces cualquiera podría decir, pastor, ¿y qué tiene de malo que se le dé la gloria al Señor? No, está excelente, pero ojalá eso fuera respaldado por el testimonio del que lo dice. Porque ¿qué me sirve a mí? Todo lo que yo hago es para la gloria del Señor y resulta que yo soy un ladrón, choricero,
farsante. ¿De qué me sirve eso? Ahora, ¿conoce usted gente que habla así? Claro que la hay. Muchísima gente la hay. Amén, hermanos. Entonces, tristemente, el ser cristiano se convirtió en eso. En la mayoría de los casos, el remanente pequeño todavía está ahí. La gente que no ha doblado rodilla, que sigue ahí de pie, está ahí. Pero la gran mayoría, hermanos, el cristianismo se ha vuelto una costumbre, ¿no? Una moda como tal, ¿no? Por eso es que la palabra lo advierte, dice que no todo el que viene de Israel es israelita, no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano. Tenga mucho cuidado con eso, ¿no? Básicamente, y si alguno sale por ahí, diga, es que salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero salieron ¿para qué? Para que vieran que no todos son de nosotros. Entonces, la palabra advierte eso. Pablo le advertía a Timoteo mucho de que cuidara de los falsos hermanos, de los falsos maestros. Todo eso ya lo hemos escuchado mucho, ¿no? Entonces, hay un gran auge, cuando les decía de la moda, porque bueno, usted ve que hay la música cristiana, entre comillas, pues cada vez está con más auge. Cantantes cristianos que antes eran seculares y que ahora se han convertido y arman tremendo boom, que dura muy poco, por cierto, porque es la realidad. Canales de televisión cristianos, la gente que postea cosas cristianas en internet y en Facebook, eso se ha multiplicado, ¿cierto que sí? Ahora, uno no los conoce. Habrán algunos casos particulares donde uno sí conoce a la gente que postea y uno dice, wow, o sea, si la gente supiera, todos los seguidores de esa gente, si esa gente supiera cómo es esa persona en realidad, a lo mejor no lo seguirían. ¿Cierto que sí? Eso pasa. Entonces, eso está en auge, pero tristemente eso no deja de ser tradición, no deja de ser una moda como tal, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso es que uno ve gente que se anima a seguir, a entrar en los caminos del Señor, duran un tiempito y después se van. No rinden, o sea, no les rinde o no les da aguante su cristianismo, precisamente. ¿Por qué? Porque entran empujados por la tradición, por la costumbre, por la moda, por un cargo de conciencia como tal, y la relación con Cristo no puede reducirse a eso jamás, ¿no? Básicamente, ¿no? Amén, hermanos, estamos en eso. Acuérdense que cuando el Señor vino, dice la palabra que Él a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero hubo gente que sí lo recibió y a ellos dice la palabra que les dio, ¿qué cosa? La potestad de ser hijos de Dios. La potestad, hermanos, usted busca sinónimos de la palabra potestad. Un sinónimo de la palabra potestad es privilegio. Privilegio también. Usted les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Y todos, yo no sé si todos conocen la palabra privilegio. Cuando uno le dan un privilegio, pues hermano, lo mínimo que uno puede hacer con aquel que le dio a uno un privilegio es ¿qué cosa? Es responder, agradecer, o sea, dar muestras de que lo que esa persona está haciendo por uno no fue en vano, ¿no? A veces lo decimos aquí cuando oramos al Señor y le damos gracias por su sacrificio, diciéndole, Señor, estamos aquí validando nuestro pacto contigo, Señor, con nuestro compromiso contigo, porque el sacrificio tuyo no fue en vano. Eso lo dice uno. Pero qué bueno sería que uno lo pudiera demostrar con hechos, ¿no? Entonces, hermanos, un privilegio es una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia, ¿no? Básicamente es un honor. Entonces, recibir un privilegio es un honor. Entonces, si a nosotros nos dieran el privilegio de ser llamados hijos de Dios, deberíamos tomarlo como tal, como un honor. ¿Amén o no? Y entonces, como es un honor, lo mínimo que uno podría hacer para aquel que te está dando ese privilegio es responder en línea a lo que ese que te está dando el privilegio espera de ti. Y lo hemos dicho aquí también. El Señor espera mucho de nosotros, o por lo menos de los que decimos que somos de Él. Amén. Porque ha invertido, ¿o no? Ahora sí dirá, pastor, ¿y qué ha invertido? Claro que ha invertido, ¿no? Nos dio a su Hijo único para que muriera en una cruz. Amén. Nos dejó su palabra. Ha puesto eternidad en nosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Nos ha dado dones, capacidades. El camino está trazado, las huellas están marcadas. Nos ha dado armas espirituales para pelear esta guerra. Bueno, ¿qué más no nos ha dado, no? Y aún así hay gente que culpa a Dios y entonces le viene a uno a la memoria allá en Isaías 5 cuando el Señor de la viña que le están echando la culpa dice, pero ¿qué más podía haber hecho yo? ¿Qué más? Juzguen ustedes, ¿qué más quieren que haga, no? Amén, hermanos. Entonces, hay mucha gente desafortunadamente que entra al cristianismo y no lo toma como un privilegio, como un regalo, como un honor
básicamente, y entonces por eso menosprecia la sangre del Señor. Y por eso viven su cristianismo de la peor manera, si es que se les podría llamar cristianos como tal, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? Cuando el Señor vino, y acuérdense que él entró un domingo a Jerusalén y lo aclamaban y todo ese asunto. Entonces, ¿quiénes lo aclamaban? ¿Quiénes decían, Hosana, Hosana, Hosana? ¿Quiénes lo aclamaban? ¿Sus qué? Seguidores, ¿cierto? Sus seguidores. Y días después, ¿quiénes lo querían crucificar? Sus seguidores, ¿cierto? Sus seguidores. Porque esos son los seguidores. De eso se trata, hermano. Así actúan los seguidores. Cuando les conviene lo que están siguiendo está bien, y si no dejan de seguir. Porque así es, ¿no? Entonces, en ese entonces, hermanos, cuando el Señor vino, ¿qué hizo? Dice que los suyos, ¿qué? Lo rechazaron. Amén. Entonces alguien podría decir, pastor, pero eso fue en ese tiempo porque la gente no tenía la palabra. Era normal que lo rechazaran. ¿Qué pasa hoy en día? Lo rechazan igual, lo siguen rechazando, con palabras y palabras lo siguen rechazando. Entonces no ha cambiado nada, hermanos. Básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, hermanos, la pregunta del día, la que tendríamos que hacernos hoy es, ¿qué somos? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo? ¿O hemos trascendido a la categoría de ser discípulos del Señor? Entendiendo que hay una gran diferencia entre ser discípulo, porque un discípulo es aquel que escoge a su maestro, ¿para qué? Para que lo instruya, para que lo forme. Amén. De eso se trata. Por eso es que, vea, la relación que hay entre un discípulo y su discipulador, su maestro, no es la misma que hay, todo lo que hemos estado en el colegio, no es la misma que cada uno tiene con su profesor de colegio, ¿cierto, no? El profesor de colegio llega a la escuela o al colegio, da su clase y ya. Uno no sabe si es casado, dónde vive, qué le gusta, no sabe uno nada. ¿Por qué? Porque no hay relación. En cambio, entre un discípulo y su maestro, sí. ¿Por qué? Porque yo quiero parecerme a mi maestro. Entonces, voy a dejar que él me forme. Por eso es que dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, disipula, forma. Amén, hermanos. Instruye como tal. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Qué somos? Ahora, si usted dice, pastor, ¿yo cómo hago para saber? Pues hay señales. Hay señales. Para todo hay señales, ¿no? ¿Usted quiere saber si usted está vivo espiritualmente? Hay señales. Así como en lo natural. Hay señales que indican si uno está vivo, ¿no? Si uno respira, si uno tiene pulso, si el corazón late. Todo eso son señales de que uno está vivo. Espiritualmente es lo mismo, hermanos. Usted se puede dar cuenta, ¿no? Entonces, cuando uno viene a los pies de Cristo y uno se hace primeramente hijo de Dios, porque dice que a que lo reciben les da el privilegio de ser hijo de Dios, después uno se hace cristiano, en el sentido que cristiano es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces uno entra, en medio de esa guianza, entra en un proceso. Y entonces uno trasciende a ser, ¿qué cosa? Discípulo. ¿Cierto que sí? Porque acuérdense que cuando hablamos de que, ¿cuál es la ventaja que tienen los discípulos? Porque el Señor les dijo, ¿acuerdan una vez? Vea, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Amén. Y entonces ustedes van a ser mis discípulos. ¿Y qué van a hacer? Van a conocer la verdad. ¿Y entonces esa verdad qué? Los va a hacer libres. Miren la gran ventaja, pero de ser, ¿qué cosa? Discípulo. No nos podemos quedar en ser, ¿qué cosa? Seguidores de Cristo. Yo soy seguidor de Cristo. Bueno, no se quede ahí, trascienda, deje la simpleza como tal. Entonces, en el momento que usted decida todos esos pasos, usted está en una relación. Y usted se va a dar cuenta, sin que nadie se lo cuente, que esa relación supera cualquier otra relación que usted tenga. Cualquier otra. La supera, ¿no? Pero no se quede ahí nada más con congregarse en una iglesia, que es importante, pero no crea que eso es suficiente. No es suficiente. Usted tiene que, lo que aprende en una iglesia, la iglesia sirve para venir aquí, hermanos, para que como miembros de un mismo cuerpo, adoremos al Señor, nos saludemos, nos consolemos unos a otros, nos ayudemos, oremos unos por otros. Eso está bien, pero eso es solamente hoy. Ahora que salgamos, ¿qué vamos a hacer? Hasta el otro domingo. Tenemos que seguir siendo iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Pero es en medio de esa relación con Él, con la gente, con los demás. Primero amando a Dios, amándome a mí, y después amando a los demás. Ese es el verdadero cristianismo como tal, ¿no? Entonces no crea que es suficiente nada más con leer la palabra una vez al día y congregarse, no. Es todo un estilo de vida 24/7, ¿no? Como tal. Amén, hermanos. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cuáles señales? Rápidamente se las digo. Dice que los que son verdaderamente hijos de Dios, los que han entrado en una relación con Él,
Dice la palabra en 1 Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Primera pregunta, ¿guarda usted los mandamientos? ¿Está viviendo en obediencia? ¿Camina conforme a la voluntad de Dios? Pero para eso tiene que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la conoce? Escudriñe las Escrituras porque ahí está la voluntad de Dios. Entonces, primer señal, si usted guarda la palabra. Segunda señal, 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, no puede haber pecado. No peca. El que es nacido de Dios no peca. Amén, hermanos. Ahora, estamos hablando de pecados de ¿qué? Pecados de muerte, ¿ah? Los que lo separan a uno de Dios. Porque cualquiera podría decir, pastor, pero ¿cómo va a decir si a veces uno tiene cosas que contristan al Espíritu? Todos tenemos cosas que contristan al Espíritu Santo de Dios, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de pecados que te separen de Dios. Básicamente, el que es nacido de Dios no puede, aunque tenga la simiente ahí, aunque tenga la capacidad de pecar, pero no peca. Amén, hermanos. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Entonces cualquiera podría decir, pastor, ¿y habrá gente que le ha entregado su vida a Cristo que no es guiada por el Espíritu de Dios? Sí, hay mucho. ¿Por qué? Porque hay gente que no entra en el proceso. Acuérdate, usted no puede ser guiado por el Espíritu de Dios si usted no tiene palabra en su mente. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿qué es para el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Qué es la palabra para el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Ah? Alimento, no, hay otra cosa. La espada. La hermana Jorgito. La espada del Espíritu. La espada. Acuérdense que la armadura, la espada, ¿qué es? Es la que nos sirve para atacar y defendernos, atacar y defendernos. Lo demás es para defendernos. Entonces, el Espíritu Santo necesita su espada. Necesita palabra aquí. ¿Para qué? Para hacer su obra. Para hacerlo. Por eso es que usted tiene que estar en ese proceso de quitar toda esa información que no sirve, que está viciada y sembrar palabra de Dios. Efesios 4:23, 4:22 y 23 y 24. Amén, hermanos. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hay que ser pacificador. O sea, ¿qué? Hay que asumir ese ministerio que hemos recibido, que es el ministerio de la reconciliación, de hacer que los demás, así como nosotros hemos vuelto en amistad con Dios, podamos hacer que la gente también vuelva en amistad con Dios, se reconcilie, ¿no? En eso somos colaboradores de Dios. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, el que es un verdadero hijo de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hace con sus enemigos? Los ama, ¿no? Pero acuerde que hay una de estas porque dice, no, pero también hay que perseguirlo y destruirlo. Bueno, ¿es el enemigo qué? Interno, ¿no? El enemigo interno, la vieja naturaleza, el viejo hombre, hay que perseguirlo y aniquilarlo. Pero con los enemigos afuera, porque enemigos hay, ¿no? O sea, hay gente que está en otro bando. Dice la palabra que hay que amarlos. ¿Y cómo puede uno amar a los enemigos? No haciéndole daño, porque el que ama no hace daño. Eso ya nosotros lo hemos visto también. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, hermanos, ¿en qué se ve que somos hijos de Dios? En que nos parecemos a Él. Amén. Por eso es que Él dice, vean, imiten lo bueno, como buenos hijos de Dios. Imiten lo bueno, imítenlo a mí. Decía Pablo, si es que nos parecía muy difícil imitar al Señor, ¿no? Entonces, por lo general, los hijos tienden a parecerse a qué. Siempre y cuando tengan una buena relación, ¿cierto decir? Porque hay muchos hijos que nada que ver con los papás. ¿Por qué? Porque no volvieron a ver, ¿no? Básicamente, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, todo esto que les he dicho, suena muy bonito y todo. Cristianos por convicción, cristiano por tradición, por costumbre, por moda, lo que sea. ¿Usted realmente tiene un convencimiento de la persona de Cristo porque lo conoce? ¿O usted realmente está metido ahí sin saber? Al mejor estilo de Simón de Cirene. ¿Me acuerdan? Hay muchos cristianos, entre comillas, en las iglesias, al mejor estilo de Simón de Cirene. ¿Me acuerdan o no? ¿Ustedes se acuerdan de Simón de Cirene? Que todo el mundo dice, ¡ay, qué gran corazón el de Simón de Cirene! ¿Qué hizo Simón de Cirene?
que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. ¡Qué gran corazón! No, ¿cuál gran corazón? Él iba pasando por ahí. Y, hey, usted, cargue esa cruz. Yo, y tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque era una ley. Los romanos podían a los judíos poner a cargar una carga, ¿cuánto? Una milla, ¿cierto que sí? Una milla. Entonces, ni modo de decir que no quiero, no, que yo no sé qué, ¿por qué yo? No, cárguela, ¿no? Y entonces, porque la palabra dice que Simón de Cirene venía del campo. Y yo me imagino esa imagen, me la pongo aquí cuando uno va caminando en el centro, en cualquier ciudad, y uno ve un tumulto ahí, uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Me entiendes? Así le pasó a Simón de Cirene, ¿qué pasó? Y entonces, como sacó la cabeza, usted, cargue esa cruz, ¿no? Entonces hay mucha gente en las iglesias, hermanos, cargando una cruz que ni saben por qué la llevan, ni saben por qué están ahí, y por qué estás ahí, y por qué te has vuelto, como le decían a uno cuando uno recién vino a los pies del Señor, ¿y por qué te metiste ahí? ¿A usted no les dijeron? ¿Cómo fuiste a parar allá? Te van a lavar el cerebro, ¿me entiende? Hay mucha gente en las iglesias que ni sabe por qué está ahí, ¿no? Porque son cristianos, ¿por qué? Por costumbre, por tradición, por moda, pero no por convicción, porque no han entrado en un conocimiento pleno de la persona del Señor. Amén, hermanos. Entonces, no deja de ser una decisión personal, hermano. Cada uno decide por cuál lado inclinarse como tal, pero nada más tenga presente que si usted dice que es cristiano, tenga presente que si usted dice que es cristiano, Dios espera todo de usted. Así es que no le falle. Amén. Y si usted no está dispuesto a dar todo de usted o a entrar en el proceso, mejor ni diga nada. Evítese ese problema como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ahí entra algo bien clave para uno, que es tomar esa decisión. Si usted ya decidió ser un cristiano por convicción, tiene que saber que eso va acompañado de una decisión bien importante, que es la de conocer a la persona del Señor. Conocer a Dios. ¿Por qué conocer a Dios es tan importante, hermanos? ¿Por qué? Porque uno no puede amar al que no conoce, está bien. Entonces, uno no podría amarlo si no lo conoce. Pero ¿por qué más creen ustedes que es tan importante conocer a Dios? Porque al conocer crecemos y todo eso. Sí, está bien. Pero hay algo bien clave y lo voy a ir llevando. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí y la gente en el video viendo esta prédica? ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos mueve? La fe, pero ¿y cuál es el fin de la fe? Alcanzar la vida eterna. Todos estamos aquí y usted en el video, estamos aquí y hemos venido con este calor que está haciendo, porque nosotros, digo, no, yo quiero alcanzar la vida eterna, yo no puedo bajar la guardia. Yo tengo fe en el Señor y el fin de la fe es la salvación, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? La vida eterna, ¿cierto que sí? ¿Y qué dice la palabra que es la vida eterna? Conocer a Dios. Amén. Escudriñen las escrituras. ¿Por qué? Porque a mí me parece que ahí está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios, y a Cristo a quien has enviado. Entonces, por eso es importante conocer a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la vida eterna, que es lo que nosotros queremos. Amén, hermanos. De eso se trata como tal, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que conocerlo a Él, por eso que tenemos que entrar en ese proceso, aparte de lo que decía Leo, obviamente, porque dice el Señor que grandes cosas tiene Él, ¿para quiénes? Para los que le aman, y uno no podría amarlo si no lo conoce. Eso ya ustedes lo saben. Pero hermanos, ahora sí, vamos a ir a Colosenses 2. No, es rápido lo que vamos a ver. Colosenses 2, que acabamos de leerlo, hermanos. Acabamos de leer estamos bien de tiempo. Acabamos de leer un versículo de esa carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosenses. Los quise llevar aquí en todo esto porque para que entiendan realmente que es bien clave, bien importante que uno medite qué tipo de cristiano es, ¿no? Si uno está realmente metido porque cree, porque tiene una convicción plena de lo que es seguir a Cristo y la responsabilidad que uno expresa por medio de esa decisión de decir yo soy cristiano, pero no cristiano seguidor, sino soy cristiano, ¿por qué? Porque he trascendido a ser un discípulo y yo sé que el objetivo del discípulo siempre es parecerse a su maestro y eso es lo que yo quiero. Amén, hermanos. Entonces, porque leímos ahorita en Colosenses que Pablo le está diciendo a la iglesia que no se dejaran engañar, que no se dejaran engañar por filosofías ni por tradiciones de hombres que no tienen nada que ver con lo que realmente enseña nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él está diciendo, ¿no? Pero antes de llegar ahí, hermanos, esta carta que Pablo le escribió a la iglesia de los Colosenses, porque recuerda que es una iglesia de Colosas, entonces vamos a ir
ahí a Colosenses 1 antes de llegar ahí al 2:8, que fue donde leímos ahorita, ¿no? Entonces, ¿quién escribió esta carta? Pablo, pero Pablo la escribió solo. Bueno, ahí está, dice Pablo, apóstol de Jesucristo y el hermano Timoteo. Entonces, siempre es bueno saber quiénes están escribiendo, ¿no? Pablo, a veces uno cree que Pablo escribió todo solo, no, él siempre tenía a sus colaboradores, que no eran muchos tampoco, ¿ah? Era Timoteo y ¿quién? Y Tito, no tenía más. ¿Por qué? Porque los demás, ¿qué eran? Seguidores, ¿no? Los demás eran seguidores, entonces casi siempre es así, ¿no? ¿Cuántos seguidores tuvo el Señor? Muchísimos, ¿no? Al final tuvo 70 discípulos, pero al final se quedó con 12. Tenía la argolla de 3. Y en la cruz solo quedó 1, ¿no? Porque así es. Esa es la realidad de los seguidores como tal. Entonces, hermanos, ahí en Colosenses 2, básicamente, las iglesias, como les he comentado en ocasiones anteriores, casi siempre que Pablo levantaba una iglesia y se iba, y la iglesia quedaba funcionando sola, comenzaban a moverse una cantidad de ¿qué? De doctrinas raras, ¿no? Y entonces ahí en Colosas, que era una ciudad relativamente importante porque era de tránsito hacia Roma, recuerda que Roma era el lugar donde todo el mundo quería ir, ¿no? Por eso es que había un dicho que decía, ¿cómo decía el dicho? Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y entonces en uno de esos tantos caminos estaba ¿qué? Colosas, la iglesia de Colosenses. Entonces había mucho tránsito ahí de turistas que iban y venían a Roma como tal, ¿no? Entonces era una época, hermanos, donde surgían muchas sectas. Acuérdate que a los mismos cristianos se les conocía como la secta de los nazarenos, ¿no? Entonces, había muchas sectas como tal, y entonces la ciudad de Colosas, que era muy comercial, era muy transitada, se prestaba para eso. ¿Por qué? Porque siempre se busca la manera de entretener a la gente. ¿Por qué muchas iglesias que en algún momento pudieron haber sido sanas, por qué hoy en día se han convertido en sectas? Por esa necesidad de ¿qué? De entretener a la gente, de que la gente no se vaya, de tenerlos contentos, entretenidos, ¿no? Pero ese no es el objetivo de la palabra del Señor, como tal, ¿no? Entonces, en Colosas estaba pasando eso. Se estaban queriendo meter algunas sectas ahí, y habían algunas de ellas que no es que rechazaban al Señor del todo, pero tampoco lo aceptaban, ¿no? Ni lo rechazaban ni lo aceptaban, sino que más bien lo querían agarrar como un trampolín. ¿Para qué? Para meterse más de lleno e ir arrebatando adeptos. Pasa mucho como algunas denominaciones hoy en día, que utilizan el nombre de Jesús para camuflajearse, porque de cristianos no tienen nada. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, hay iglesias, por ejemplo, la iglesia de Jesucristo, los santos utilizan el nombre de Jesucristo, pero realmente ellos no reconocen la divinidad de Jesús como tal. ¿Entienden? Entonces, pero todo el mundo ve el nombre. O por ejemplo, la iglesia que hay ahí en Paseo Colón. ¿La iglesia de qué? Del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Y entonces uno dice, wow, el Espíritu Santo, pero son sectas, hermanos. ¿Y por qué uno dice que son sectas? Porque tienen un evangelio que no es el de Cristo. Les conté que ahí está lo de la autoración, ¿no? Autoración, ¿sabe cuál es esa? Ahí hay un carril que dice autoración. Que uno se tiene que bajar del carro. Uno entra en el carro y ya, y uno abre la ventanita y como en el autoservicio y oran por uno ahí sin bajar del carro. Entonces uno se va. La autoración. Eso es nuevo, ¿ah? Pero eso son cosas que han venido ¿a qué? A pervertir el evangelio como tal, ¿no? Entonces, eso pasaba ahí en Colosas, hermanos. Había muchas sectas como tal y querían meterse ahí. Entonces, por eso Pablo, casi en sus cartas, casi siempre vienen esas advertencias de que la iglesia, ¿qué? Se cuide, ¿cierto que sí? Entonces, en el capítulo 1, versículo 1, pues él escribe ¿a quién? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Mire que nunca... Bueno, usted no va a ver ahí una carta que diga, esta carta va dirigida a los cristianos de la iglesia. No, a los santos, a los discípulos, a lo que sea, pero la palabra cristiano no se usa, no se usa realmente, ¿no? Entonces, del versículo 3 al 9, Pablo comienza obviamente a hablarles a ellos de la importancia de crecer en sabiduría. Él decía, vea, yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que ustedes crezcan en sabiduría. Porque la única manera de que todas esas sectas, esas doctrinas, esas corrientes no tengan ahí un asidero, no puedan penetrar, no puedan meterse, la única manera es que cada uno de nosotros, ¿qué cosa? Crezcamos en el conocimiento de lo que es la persona de Cristo. Por eso las oraciones de él a la iglesia iban en esa línea. Pablo nunca oraba a la iglesia porque oro porque haya prosperidad y que levanten y que hagan yo no sé cuántos locales. No. Él decía,
Yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que crezcan en sabiduría, para que crezcan en el conocimiento de la verdad. ¡Wow! De hecho, usted nunca ve a la radio, que alguien llame a la radio a hacer una petición. Y usted dice, sí, hermana, ¿y cuál es su petición? Usted nunca va a escuchar a alguien que diga, no, mi petición es que yo quiero crecer en sabiduría. Nadie pide eso. Todo el mundo pide casas y salud y todo eso. Que no es que esté mal, amén. Pero eso son añadiduras. Amén, hermanos. Lo sabemos, ¿cierto de sí? Entonces, hermanos, por eso él dice eso, ¿no? Yo no ceso de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento. ¿Para qué? Para que ustedes puedan andar como es digno de un hijo de Dios. O sea, no se dejen envolver por esas sutilezas. Crezcan, ¿para qué? Para que sean dignos. Acuérdense lo que hablamos ahora de los privilegios, ¿no? Cuando alguien le da a uno un privilegio, pues lo que uno esperaría es caminar yo como es digno de aquel que me está dando el privilegio, ¿no? Para no avergonzarlo, para que se sienta orgulloso y decir, wow, ese fue el que me dio el privilegio. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Después, en el versículo 15, él comienza a hablar de la reconciliación por medio de la muerte en Cristo, ¿no? Y comienza a hablar del Cristo, que Él es la cabeza del cuerpo, que Él es el primero y el fin, como tal, y que Él vino a reconciliar al mundo con el Padre, todo eso, ¿cierto que sí? Ya después, en el versículo 24, él comienza a hablar de su ministerio a los gentiles, de lo que le ha sido encomendado a él. Básicamente, llevar la palabra más allá de la iglesia en Jerusalén y llevarla a los gentiles como tal, ¿no? Y en el capítulo 2, ya comienza él a hablarles y animarles, ¿no? Primero les dice la importancia de que crezcan y que todo eso y la obra de Cristo, pero después comienza a decirles, a hacerles advertencias de que la cosa no va a ser fácil. Porque esto del cristianismo, hermano, no se trata de traer gente a la iglesia como tal con un evangelio de puro alfombra roja, ¿no? No, nunca el Señor utilizó esa estrategia. Que por cierto, la gente que hoy maneja los mercadeos y todo, y las campañas de ventas dirían, qué mala estrategia de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Si Él quería ganar adeptos, seguidores, pues debería haberles planteado que la cosa iba a ser bonita y todo eso. No, Él no estaba interesado en eso. Él decía, en el mundo van a tener aflicción. Y si ustedes me van a seguir a mí, pero sepan que yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, ¿no? Amén. Van a ser perseguidos, bienaventurados si ustedes son perseguidos por mí. Entonces, uno diría, con ese discurso, ¿quién lo va a seguir? Ahora, hay mucha gente que lo seguía también. ¿Por qué? Porque sabemos que había el pancito y el milagro y todo ese asunto, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, él comienza en el capítulo 2 y dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es una palabra persuasiva? Convence, algo persuasivo es algo que convence, ¿cierto? Entonces, palabras que los convenzan de nada, ¿no? Amén, hermanos. Porque aunque yo estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué bueno que uno pudiera decirle así a la gente, ¿no? Decirle, yo sé que te están bombardeando, yo sé, pero aunque no esté contigo, en espíritu me siento bien sabiendo que te mantienes, ¿qué cosa? Firme. Te mantienes firme en el Señor, ¿no? Y entonces dice él a ellos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibieron ellos al Señor Jesucristo? Por fe, ¿no? Por la gracia, básicamente. Acuérdense que en estas iglesias venía la discusión de que la salvación ahora ya es por medio del Señor Jesucristo, por gracia, por fe. Ya no es por el cumplimiento de las obras de la ley, como enseñaba la iglesia de antes, ¿no? Amén, hermanos. Y entonces les dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, ¿no? Entonces, hermanos, él les está dando una clave ahí tremenda, ¿no? Vea, hay un bombardeo fuerte ahí de sectas y todo eso, pero bueno, confío en que ustedes se van a mantener firmes porque hay 3 elementos claves en el caminar cristiano, hermanos. Uno está ahí y dice que nosotros tenemos que ser arraigados en él. ¿Qué es ser arraigado? Cuando uno siembra algo y entonces eso ya comienza a echar raíces, se arraiga, ¿cierto así? Entonces comienza a echar raíces.
Nosotros tenemos que echar raíces en Cristo, o sea, ser arraigados en Él. Ya usted le entregó su vida al Señor, entonces entre en ese proceso de ser arraigado en Él, eche raíces. Amén, hermanos. Después dice, sobreedificados en Él. ¿Por qué sobreedificados? Porque no dice edificados, sino sobreedificados. ¿Por qué? Porque Pablo nos acuerda que él dijo, vea, yo ya puse el fundamento, que es Cristo. Ahora le toca a cada uno, ¿qué? Sobreedificar, ¿no? Pero eso sí, cada uno mire cómo sobreedifica. Escoja bien sus materiales, plata, oro, piedras preciosas. No escoja leña, hojarasca, ¿me entiende? Escoja bien sus materiales. Entonces cada uno tiene que sobreedificar. No ponga fundamento sobre fundamento. Quite lo que no sirve, como cuando uno construye. Cuando usted construye, usted limpia antes de levantar algo nuevo. ¿Cierto que sí? No ponga fundamento sobre fundamento, porque si usted mete fundamento al que ya tenía, usted va a tener ahí una mezcla tremenda, al mejor estilo de Pablo, diciendo, es que lo que yo quisiera hacer no lo hago, porque lo que quiero hacer lo hago, pero esto aquí ya, bueno, al final uno no lo sabe, ¿no? Tenga nitidez mental en cuanto a los principios que usted ya ha sembrado ahí, pero para eso tiene que arrancar lo que usted sabe que no sirve. Amén, hermanos. Y después dice, confirmados en la fe. ¿Qué es confirmar, hermanos? Asegurar, ratificar. Cuando uno ya confirma algo es porque ya a uno no le queda, ¿qué cosa? Duda, ¿cierto que sí? Y cualquiera podría decir, y es que antes uno tenía duda, pues uno cuando entra a un proceso de conocimiento de algo, uno quiere, ¿qué cosa? Confirmar, ¿cierto que sí? Entonces él dice, vea, si ustedes se arraigan y sobreedifican en él, ustedes van a estar confirmados en él. Que en otras palabras, por ahí decía, van a estar, ¿qué cosa? Sellados como tal. Amén, hermanos. Y después viene en el versículo 8 y le dice, entonces, mire que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una sutileza hueca? O sea, no tiene nada, ¿no? No tiene contenido como tal. Por ejemplo, cuando uno habla, un libro, el mensaje de ese libro era hueco. O sea, no tenía fondo, no tenía sustento como tal. Entonces, todo esto que está en contra de lo que ya había sido sembrado en la iglesia son filosofías baratas y huecas sutilezas que corresponden ¿a qué? A tradiciones de hombres, básicamente, ¿no? Y dice él, y no según Cristo. Entonces uno podría decir, pastor, y entonces si esas filosofías y huecas sutilezas que son de tradiciones de hombres, pero eso no es lo que fue enseñado según Cristo, ¿qué fue lo que fue enseñado según Cristo? Bueno, eso también está más atrás en el libro de Efesios 4. Efesios, atrasito donde estábamos, está Efesios 4, hermanos, que habla de la nueva vida en Cristo. Y entonces Pablo hace alusión a eso, ¿no? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, de impureza. Y dice el versículo 20, mas vosotros, ¿qué cosa? No habéis aprendido así de Cristo. Eso no fue lo que aprendieron de Cristo. Entonces uno diría, pero entonces, ¿qué fue lo que aprendimos de Cristo? Bueno, dice ahí, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo. Si en verdad le habéis oído, dice ahí, y habéis sido por él enseñados, por Cristo, conforme a la verdad que está en él, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre que está viciado, ¿no? Renueven el espíritu de su mente y revístanse de la nueva imagen. Entonces, cuando una persona dice, pastor, pues yo ya eso lo hice. ¿Por qué? Porque llevan años diciéndome que haga eso. Yo ya lo hice. Ah, bueno, entonces vamos a confirmarlo. Vamos a reconfirmarlo. Vaya poniendo un check a ver de todas estas cosas que yo estoy diciendo. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Check o no check? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Check. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cheque a todas.
No escuché ni un amén, pero bueno. Está bien. Entonces, hermanos, esto vea, ya para ir aterrizando, pero apenas hemos iniciado el descenso. Pero nada, para ir aterrizando esto, hermanos, esto de seguir al Señor no es para cualquiera, ¿no? Uno puede ser un seguidor, o se puede denominar un seguidor, pero seguirlo de verdad no es para cualquiera, ¿no? Para seguir al Señor, hermanos, hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y es clave lo que la palabra menciona de que hay que permanecer en Él. Permanecer en Él. ¿Qué es permanecer, hermanos? Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación, capacidad de desarrollar una relación íntima y personal con el Señor, en el caso de permanecer en Él. Por eso es que el Señor decía, permanezcan en mí, yo ustedes, y así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, decía el Señor. Y entonces también le dijo después, si ustedes permanecen en mí, como les dije, van a ser mis discípulos como tal. Entonces esto de permanecer, hermanos, básicamente no quiere decir que nosotros exactamente hagamos las mismas cosas que el Señor hizo, porque el Señor hizo lo suyo, ¿cierto decir? Pero que sí prime en nosotros, hermanos, los mismos principios con los cuales el Señor actuaba. De eso se trata. Por eso es que uno dice, yo quiero que haya en mí, ¿qué cosa? El mismo sentir que hubo en Él, el mismo sentir. Él hizo sus cosas, está bien, hizo sus milagros, hizo las cosas que hizo. Nosotros no vamos a pretender hacer lo mismo que Él hizo. O seguir las pisadas de Jesús no es como les dije alguna vez. Dice, es que yo voy a seguir las pisadas de Jesús. Sí, ¿qué vas a hacer? Ya compré boleto a Jerusalén, porque voy a seguir esas pisadas. No se trata de eso, ¿no? Aunque hay muchos tours que lo venden así. Se trata de hacer las cosas con los mismos sentimientos que Él lo hizo, que a nosotros nos mueva lo mismo que a Él lo movía. Amén, hermanos. ¿Y qué es lo primero que uno debería imitar en ese caminar del Señor cuando Él iba a hacer algo que decía Él? ¿O qué le dijo a la gente? Vea, yo vine aquí a qué. Sí, entre otras cosas, pero yo vine a qué. Yo vine a hacer la voluntad del Padre, ¿no? El primero que uno debería hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La voluntad del Padre, ¿no? Y entonces, si nos centramos en eso, vamos a caer en lo mismo que Él cayó. ¿Y en qué cayó el Señor? Le cayó mal a la gente. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo no vine aquí a cubrir las expectativas de nadie. Yo vine aquí a cubrir las expectativas del Padre. Habrá algunos que les gusten, habrá algunos que no les gusten. ¿A quiénes les gusta? A los que son de Dios. Porque los que son de Dios, ¿qué cosa? Las cosas de Dios oyen. Amén. En cambio, los que no son de Dios, pues obviamente son de este mundo y el mundo a los que son de Dios los aborrece. Eso ya ustedes lo saben, ¿no? Amén, hermanos. Entonces esto de permanecer, básicamente, recuerde, es eso. Actuar con los mismos principios que actuó el Señor. Básicamente eso, ¿no? Entonces, las advertencias que Pablo siempre le daba a la iglesia, hermanos, siempre eran con la misma intención. En todas las cartas, usted puede leerse todas las cartas paulinas y las cartas que escribió Pedro a la iglesia, era una serie de advertencias, pero no era para asustar a la gente. Siempre tenían la sana intención de que la iglesia, ¿qué cosa? Se mantuviera firme, se sostuviera como tal, ¿no? Que permanecieran ahí, básicamente. Por eso les hablaba de esas filosofías como tal, ¿no? Y por eso más adelante, ya para cerrar ahí, en Colosenses 2:9, entonces les dice, bueno, no crean en esas huecas sutilezas, porque eso son tradiciones de hombres, dice, y más bien sigan a Cristo. ¿Por qué? El versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, le está diciendo como cuando le dice que en Él habita la plenitud. ¿Qué es plenitud? Puede ser llenura, ¿sí? La plenitud tiene que ver con eso, básicamente, cuando todo es suficiente, ¿no? Cuando le dice, ¿para qué están escuchando esas cosas? Si en Cristo hay plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que con Cristo no necesitamos ¿qué? Nada más. No necesitamos nada más. Ahí está la plenitud de la gloria. Ahí está la plenitud de todo. Básicamente la plenitud se refiere a la totalidad, a la abundancia, a la perfección y la realización de algo. La condición de que algo ya sea logrado o sea alcanzado por completo. Que en otras palabras también le llama la llenura del Espíritu. ¿Cierto? Eso es la llenura del Espíritu cuando uno tiene plenitud de Él. Es decir, cuando uno está saturado de los principios de Dios en la mente, uno tiene la llenura del Espíritu. Ahora usted dirá, pastor, y si no habla en lenguas, no importa que no hable en lenguas. No se trata de eso.
Tener la llenura del Espíritu no es hablar en lenguas, es que estar saturado de qué? De la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¿Y para qué es importante eso? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura ¿de quién? De Cristo. Amén, hermanos. Entonces, es una decisión personal. ¿Cómo va a llevar usted su cristianismo de ahora en adelante? ¿Lo ha llevado bien? En línea a lo que hemos hablado, con base en una relación, una convicción, un conocimiento pleno de lo que usted es, de la responsabilidad que tiene cuando usted dice que es un hijo de Dios, que es un cristiano, pero no como un seguidor, sino como un discípulo del Señor. ¿Lo tiene claro? Amén, hermanos. Termino yo con este versículo nada más, Colosenses 3. Dice la palabra de Cristo, hermanos, para que ustedes vean el tipo de oraciones que Pablo hacía a la iglesia, ¿no? Dice Pablo ahí en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ojo, ¿no? More en abundancia en vosotros. ¿Morar qué es? Habitar, permanecer. Y abundancia es algo suficiente, ¿no? O sea, que no haga falta nada más. Entonces, que la palabra de Dios more en abundancia. La palabra de Dios no va a morar en abundancia como por arte de magia. Ni tampoco es inyectado, ni mucho menos, ni transferido. No existe ¿cómo se llama? No existe el Bluetooth espiritual, ¿no? Que alguien le transfiera a uno. No, eso es algo personal. La verdad, digamos, la palabra de Cristo va a morar abundantemente en la vida de una persona si esa persona así lo quiere, y si esa persona lo busca, y si esa persona se mete en la palabra, ¿para qué? Para que haya abundancia de palabra. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, hermanos. Espero que les haya quedado claro de que no podemos seguir siendo cristianos por tradición, ¿no? Y que hacemos las cosas por hacerlas o porque sí. No, hagamos las cosas con entendimiento, ¿no? O sea, así como las cosas naturales siempre a uno lo mueven. Siempre, todo lo natural que uno hace, siempre uno tiene su motivación, ¿cierto de sí? Al trabajo nosotros vamos por una buena motivación, ¿cierto de sí? Entonces, en lo natural hay cosas que lo motivan a uno a hacer cosas. Y si eso que lo motiva a uno es algo que a uno lo satisface, pues uno hace las cosas bien, ¿cierto de sí? En lo espiritual, exactamente igual, ¿no? Que las cosas que nos muevan a acercarnos al Señor sea algo que nosotros sintamos de verdad que es algo que necesitamos y es algo por lo que queremos ir, pelear, luchar, pero que sea un esfuerzo personal, ¿no? Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que tuvimos de leer tu palabra, Señor, y poder meditar en torno a ese tema, ¿no? ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo? Bueno, primero si somos o no somos cristianos, ¿no? Porque hoy en día a cualquiera se le puede llamar cristiano. ¿Por qué? Porque ya lo vimos ahora que aquel que es seguidor de Cristo se considera cristiano, pero ya vimos que los seguidores hoy están, mañana no están. Hoy apoyan, mañana traicionan. Aquí lo importante es trascender de creyentes, de seguidores a discípulos. Y ya sabemos que para ser un discípulo se requiere un precio adicional, que no es plata, ¿no? Se requiere ser selectivo en escoger un buen maestro, se requiere prioridad, se requiere la humildad de dejar que uno sea instruido, adquirir conocimiento, aplicarlo, vivirlo, tantas cosas, ¿no? Ahí es donde tú nos quieres llevar, Señor. Así es que te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a eso, Señor. Y si hubiera una persona hoy aquí en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy entendió varias cosas, ¿no? Primero, que usted nunca ha sido cristiano o cristiana, ¿no? Por más que haya ido a iglesias católicas, iglesias cristianas, también católicas, ¿no? Porque hay gente que se considera cristiano católico. No. O sea, eso lo hace usted seguidor de Cristo, nada más porque hay alguien al que usted cree y de pronto dice, lo voy a seguir, ¿no? Pero ya sabemos que no es así, ¿no? Usted necesita nacer de nuevo, usted necesita entregarle su vida al Señor, usted necesita pedirle perdón, que el Espíritu Santo venga a usted y que realmente usted arranque una relación de caminar con Él, de conocerlo a Él, de que haya en usted el sentir que hubo en Él, que usted tenga los principios de Él. Y eso suena muy bonito, pero tiene que empezar
con una oración de arrepentimiento, con un nuevo nacimiento. Y si genuino es un nuevo nacimiento, genuino también será el perdón que Dios le dé. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que me falta mucho, Señor. Realmente ni siquiera he arrancado esta carrera que es el caminar contigo, Señor. Este trasegar en tus caminos. Nunca lo empecé, nunca lo he empezado, Señor, porque realmente nunca te he entregado mi vida de una manera genuina, de una manera real. Pero no más, Señor. Hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero adorarte, Señor. Quiero tener un caminar digno de un hijo tuyo, Señor, de un discípulo tuyo, Señor. Y que los demás puedan ver en mí un ejemplo de que hay poder en la palabra para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos del Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero acuérdese, no se quede ahí ya como seguidor de Cristo, porque ya usted sabe qué pasa con los seguidores. Trascienda, disipúlese, fórmese en una iglesia, busque una iglesia de sana doctrina, donde le permitan a usted crecer en conocimiento, en sabiduría. Y si en algo le podemos ayudar en eso, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago Centro, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957 es mi número. Pastor Eder Molina, si en algo yo les puedo ayudar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí vamos a estar a las 8 de la noche. Usted se puede conectar por la radio normal, 105.9 la FM, o se puede meter en urbano106.com. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.